Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y en esta ocasión estaremos confeccionando esta mini calabacita a modo de no pasar por alto esta temporada de Halloween. Para los que van siguiendo nuestros tutoriales de la colección de princesa, no quiero que se preocupen, por supuesto que la vamos a terminar, pero vamos a hacer una pequeña pausa para hacer algunos amigurumis con este tema, vuelvo y les repito, de Halloween. Para esta mini calabacita no necesitaremos muchos materiales. Vamos a comenzar por los hilos. Yo estaré utilizando este hilo que precisamente es color calabaza, así se llama en esta marca Sinfonía, que es la que yo ocupo. Y además utilizaremos este que es color pistache, es un verdecito súper tierno. Estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Espero que pueda verlo bien. Ahí está, 2.5 milímetros. Este hilo mide aproximadamente 3 milímetros su grosor. Por supuesto necesitaremos tijera, aguja lanera, alfileres y relleno. Es todo el material que ocuparemos, así que sin más, manos a la obra. Comenzaremos esta calabaza utilizando precisamente hilo color calabaza, así se llama en esta marca Sinfonía. E iniciaremos la vuelta 1 con 21 cadenas. Ya que tengamos listas las 21 cadenas, comenzaremos 5 puntos bajos a partir de la segunda, 1 y 2. Aquí en la segunda, tomando esta hebrita trasera, comenzaremos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 10 medios puntos altos, igual tomando siempre la hebrita trasera. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos altos. Para terminar, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y habremos terminado esta vuelta 1 con un total de 20 puntos. Desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 31 estaremos haciendo lo siguiente. Giramos el tejido sin hacer cadena de subida y comenzaremos con 5 puntos bajos. Siempre en todas las vueltas estaremos tomando solo las hebritas traseras. Aquí haremos el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 10 medios puntos altos, así tomando solo la hebrita trasera. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5.
y habremos terminado la vuelta igual con 20 puntos. Y así como hemos realizado esta vuelta número 2, girando el tejido, luego haciendo 5 puntos bajos, 10 medios puntos altos y 5 puntos bajos más, siempre tomando solo la hebrita trasera. Así continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta la vuelta número 31. Una vez terminemos la vuelta 31, así nos irá quedando. Vea. Ahora vamos a cerrar y haremos lo siguiente. Coloquemos el tejido en esta posición y vamos a unir este extremo. Así. Sujeten esta hebra y vamos a voltear así, en esta posición. Estaremos haciendo lo siguiente. Vamos a insertar el gancho primero aquí en esta primera base que tenemos del inicio de este tejido y luego vamos a agarrar una hebrita trasera, la primerita, la del último punto bajo que realizamos, y haremos puntos deslizados. Y aquí he realizado el primer punto deslizado. Hagamos uno más. Tomamos aquí en esta base y luego la siguiente hebrita de trasera, y así continuaremos repitiendo hasta llegar al final. Siempre tomando una hebrita, o sea, aquí en la base, insertamos el gancho aquí en la base del siguiente punto y una hebrita trasera. Así continuaré hasta unir todo. Al regreso ya habré acabado aquí hasta el final. Vamos a realizar el punto deslizado número 20, vea dónde. Es sencillo, solo puede confundirle un poco. Tomamos aquí en esta base y cuando usted vire, en esta cadena que está formadita aquí, que fue el primer punto bajo de la última vuelta que realizamos, tomaremos esta hebrita y hacemos el punto deslizado número 20, así nos quedará. Vamos a cortar esta hebra dejándola larga, pues la utilizaremos para cerrar este extremo. Vamos a hacer una cadena de seguridad y extraer. Listo. No queremos que esto nos quede así, porque se ve un poco diferente al resto, aunque no demasiado. Vamos a voltear todo el tejido. Y cuando lo voltee, aquí fue la unión, pues yo considero que por este lado se ve mejor. Vea, aquí fue la unión. Aquí está la hebra con la que terminamos. Y vean cómo queda por este ladito de acá. Pero usted lo puede dejar por el lado que desee. Ahora sí vamos a cerrar este extremo y para ello estaremos utilizando una aguja lanera. Insertamos el hilo en la aguja lanera y ya que lo tengamos listo, pues vamos a cerrar. Es bien sencillo. Vamos a ir tomando de aquí arribita. Observe. Así estaré tomándolo yo, pero usted lo puede hacer como desee. Es simplemente lograr cerrar todo este hueco. Y ya que llegue aquí al final, pues voy a volver a tomar donde iniciamos a insertar la aguja lanera para que ahora sea más seguro cuando alemos. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, simplemente vamos a alar tan fuerte como podamos para que este huequito se selle tanto como sea posible. Si notan que no se logra cerrar totalmente,
cosas que pasan. Trabajen con más cuidado. Vamos a hacer un nudito. A mí no se me ha cerrado totalmente, pero no es problema. Simplemente vamos a tomar unas hebritas y vamos a lograr cerrarlo. De todas formas, cuando le demos la formita a la calabaza, esto no se verá. Ahí me ha quedado un poco más sellado. Perfecto. Voy a insertar hacia adentro para asegurar por dentro. Y así me ha quedado selladito. Esta hebra no la voy a cortar porque esta hebra nos va a servir para luego cuando le vayamos a dar la formita a esta calabaza después que rellenemos. Ahora sí vamos a tomar otra hebra para cerrar esta parte de aquí, pero antes vamos a rellenar. Lo primero que haré será volver a pasar esta hebra para afuera para que no nos moleste al rellenar. Y ahora sí coloquemos tanto relleno como nos permita esta calabaza. Van a notar que mientras más relleno coloque, pues más grande se nos va a hacer, porque este tejido suele estirar bastante. Hasta aquí lo voy a dejar. Vean que no he colocado demasiado y vamos a comenzar a insertar la aguja lanera para comenzar a cerrar, pero no totalmente. Vamos a continuar poniendo más relleno. Ya yo he hecho un nudito en el extremo, he colocado otra hebrita del mismo color y comience donde usted desee. Voy a estar tomando estas dos hebritas para que no se me una tanto hilo a la hora de cerrar, así cierra mejor. No cierre totalmente, pues necesitamos colocar más relleno. De acuerdo. Ahora sí, vamos a continuar, ¿ves? Cerramos un poquito y continuamos colocando relleno. Vean cómo ha crecido esta calabaza, pero no le vamos a colocar demasiado tampoco para que no se nos vaya a ver el relleno. Es solo un poco. Yo creo que ya es suficiente, nos va a quedar suavecita. Pero bueno, también puede hacerlo a su gusto y colocar más relleno. Yo así lo voy a dejar y voy a cerrar. Bien. No se preocupen por el huequito que les pueda quedar aquí arriba. Ese se va a cerrar ahora cuando hagamos su tallito. Así nos va a quedar bien suavecita. Vamos a cortar esta hebra, no la necesitamos. Pueden asegurarla un poquito más, pero yo no lo creo necesario. Voy a volver a insertar la aguja lanera en la hebrita que extraímos hacia afuera, esta de acá. Vamos a insertar agarrando un poco de hilo y saldremos justo aquí en el centro.
cuando alemos va a pasar esto, va a tomar esta forma. Entonces ahora sí, esta hebrita la necesitamos larga porque haremos lo siguiente. Vamos a pasar aquí en el centro de 2 vueltitas. Vean, no aquí, aquí esto está muy bonito. Vamos a pasarla aquí. Y estaremos haciendo así divisiones tantas como usted desee. Vean, para darle esa formita de calabaza. Puede alar a su gusto. ¿Vean? No tanto, no demasiado. Aquí me salté 1, 2, 3. Es aproximadamente. Ahí. 1, 2, 3. Aquí. No me ha alcanzado la hebra. Y si no le alcanza la hebra, simplemente vamos a asegurar aquí para que no se nos vaya a zafar. Y vamos a colocar otra hebra a la aguja lanera. Ya usted sabe, coloque una hebra tan larga como pueda para que no le vaya a pasar lo mismo. Ya que hayamos colocado la hebrita, vamos a sujetarla con esta de aquí, a modo de continuar. Volvemos a saltarnos 3, 1, 2, 3 y aquí. Uno, 2, 3, entonces sería aquí. Uno, 2, 3, bueno, aquí ya nos ha quedado, ya ven que no quedó pareja, pero igual está con su formita de calabaza. Y voy a utilizar esta misma hebra para asegurar. Ya podremos cortar todas estas hebritas sobrantes. Vean cómo va quedando esta calabaza. Y ahora sí, pues vamos a hacerle su tallito. Para este tallito estaremos utilizando este verde que es un verde pistache. Pistache es su nombre. Vamos a iniciar la vuelta 1 con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos un marcador y ahora desde la vuelta 2 y hasta la vuelta número 6 estaremos simplemente tejiendo 6 puntos bajos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, 2, déjenlo así un poquito suelto para que no les sea tan difícil ahora voltear. 3, 4, 5 y 6. Noten cómo se le ha cerrado, pues con el cabito del gancho vamos a apoyarnos aquí detrás y vamos a voltear el tejido. Así. Y así nos quedará.
Y así como hemos tejido esta vuelta número 2, vamos a continuar repitiendo 6 puntos bajos por cada vuelta hasta la vuelta número 6. En la vuelta 7 estaremos repitiendo durante 6 veces un punto bajo, una cadena y un medio punto alto en el mismo lugar, tomando siempre la hebrita delantera. Comencemos en la primera hebrita con un punto bajo, una cadena al aire y un medio punto alto en la misma hebrita. Volvemos a realizar otra cadena al aire y volveremos a repetir exactamente lo mismo desde el inicio. En la siguiente hebrita delantera que tenemos, haremos un punto bajo, una cadena, un medio punto alto en esa misma hebrita, una cadena más y volvemos a repetir exactamente lo mismo en la siguiente hebrita delantera que tenemos, un punto bajo y así continuaremos repitiendo exactamente lo mismo, una cadena, un punto bajo en la hebrita delantera que siga, una cadena al aire, un medio punto alto en el mismo lugar y otra cadena al aire. Eso lo repetiremos un total de 6 veces hasta terminar la vuelta. Una vez terminada la última repetición, o sea la sexta repetición, vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base de esta primera repetición que hicimos. Ahí hacemos un punto deslizado para dar un acabado. Ahora sí vamos a hacer ese mechoncito, esa enredadera, perdón. Vamos a subir con 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y comenzaremos a partir de la segunda cadena contando a partir donde terminamos 1, 2, o sea aquí tomando la hebrita trasera solamente y haremos 20 aumentos de puntos bajos. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y ya tenemos el primer aumento. En la siguiente hebrita trasera, otro aumento, ya llevamos 2 y así continuaremos realizando aumentos hasta tener un total de 20. Ya que terminemos los 20 aumentos, así nos quedará. Vamos a cortar hebra dejándola un poco larga para unir este tallito a la calabaza. Haremos una cadena a modo de asegurar, extraemos, listo. Vamos a insertar esta hebra en la aguja lanera y luego vamos a volver a insertar aquí donde mismo hicimos el último punto deslizado cuando terminamos estas repeticiones. Ahí vamos a insertar la aguja lanera. Así nos quedará por arribita y simplemente aquí debajo vamos a asegurar. Listo. Coloquemos este tallito a nuestra calabaza. Vean, así nos va a quedar. Vamos a sujetarlo con alfileres justo donde lo deseemos, para luego entonces dar puntaditas con la aguja lanera. Yo voy a tratar de que las punticas, vean que se nos formaron como unas punticas aquí, ponerlas en estas divisiones. Creo que se verán más bonitas ahí, pero usted lo puede colocar donde desee. Voy a estirarla bien. Mira, agarro la puntica, la estiro bien. Vean que no todas me han quedado en divisiones, pero está bien, se verá bonita.
Listo, pues así me va a quedar. Y ahora con agujita lanera voy a ir dando puntaditas, preferiblemente agarrando las hebritas traseras. Ya verá, vamos a ir retirando alfileres. Vean que aquí he agarrado solo la hebrita trasera, porque así queda más bonita la puntada. Bueno, eso considero yo. Pero usted, ya le vuelvo y le repito, usted puede colocar este tallito como lo desee. Incluso puede colocarlo utilizando pegamento silicón u otro pegamento que usted conozca. Pero si bien siguen nuestros tutoriales, ya saben que yo prefiero, siempre que sea posible, dar puntadas con aguja lanera. Vean cómo doy la puntadita un poco más acá para cuando ale, pues estire esa puntica. Vamos a sacar por aquí para asegurar. Listo, bueno, ya me ha quedado colocadita. Esta es la idea. Vean cómo queda, como si ya viniera con el tejido. Y aquí voy a hacer un nudito simple para que no se vaya a notar tanto, pero ya verán que aunque lo haga aquí arribita no se va a ver. Vamos a introducir hacia debajo y alamos bien fuerte. Vean que no se nota. Y aquí debajo pues vamos a volver a introducir a modo de asegurar un poquito esta hebra. Y vamos a cortar aquí. Usted puede dar tantas puntadas como desee y así queda más segura esta hebrita. Listo. Y así hemos acabado esta sencilla, pero ya ven, súper bonita calabacita, súper fácil de realizar por si quiere realizar en series, o sea, hacer muchas más calabacitas igual a esta. Claro que sí, es súper fácil, no lleva casi materiales, así que no olvide, si le ha gustado este tutorial, si le ha resultado útil, regalarme una manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Además, si aún no se ha suscrito, ¿qué espera? Por favor, suscríbase a nuestro canal y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta el próximo tutorial. ¡Chao, chao!